Buenos días amigos, yo soy Sadia Herrera y estoy en este segundo capítulo de este bonito proyecto de muñequita amigurumi tejida a crochet para Navidad. Esto es un proyecto de decoración navideña o de regalo navideño, lo que sea que usted elija para su proyecto. Y en este capítulo número 2, lo que vamos a estar tejiendo son los bracitos, las piernitas y las botitas. Y lo que vamos a ocupar el día de hoy es el hilo que hayan elegido para el cuerpo de nuestra muñequita. Vamos a elegir color blanco porque es la blusa que va a llevar por abajo, color gris, otra vez blanco para las piernas y color negro para las botitas. También vamos a usar relleno sintético para rellenar un poquito todo lo que es las piececitas, una aguja lanera y un marcador porque estaremos tejiendo en espiral y no queremos perder la vuelta del tejido. Así que es todo lo que vamos a ocupar hoy y nos vamos a ir directamente al acercamiento para ver el paso a paso. Y vamos a dar inicio a lo que es la manita con un anillo mágico y dentro de este anillo mágico vamos a hacer 5 puntos bajos. Esta sería nuestra primera vuelta. Cerramos nuestro anillo. Para dar inicio a la segunda vuelta, vamos a estar tejiendo un aumento en cada punto bajo de la vuelta anterior. Aquí tenemos el primer punto y lo marcamos. Y aquí está el aumento. Y así nos vamos durante toda la vuelta con un aumento en cada punto de la vuelta anterior, para que al final terminemos con un total de 10 puntos bajos. Así que nos vemos al final. Y aquí estamos listos para iniciar la vuelta 3. Y a partir de esta vuelta 3 y la vuelta 4, lo que vamos a hacer es mantener la misma cantidad de puntadas, que son 10. Colocamos el marcador y tejemos 10 puntadas durante toda la vuelta 3 y la vuelta 4. Y nos vemos para el final. Y aquí vamos a dar inicio a la vuelta 5 y vamos a empezar con un punto bajo. Ponemos nuestro marcador y luego vamos a hacer una disminución. Y viene, tomamos la hebra de adelante, y cerramos los dos puntos. Después de esta disminución, vamos a continuar con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Lo siguiente será otra disminución. Y al final nos quedarán 2 puntos solitos por tejer que tejeremos para terminar esta vuelta con 8 puntos bajos. Así que nos vemos para el final. Y ya estamos listos para la vuelta 6. Y en esta vuelta lo que vamos a hacer es mantener la misma cantidad de puntos bajos, que son 8. Así que tejeremos durante toda la vuelta y nos vemos para el final.
Y vamos a dar inicio a la vuelta 7. Y a partir de esta vuelta 7 y hasta la vuelta 20, lo que vamos a hacer es mantener la misma cantidad de puntos bajos, que son 8. Así que continuaremos tejiendo y nos vemos para el final de la vuelta 20. Y ya estamos listos para la vuelta 21. Y lo que vamos a hacer en esta vuelta 21 es un cambio de color. Vamos a introducir el color blanco y vamos a estar tejiendo 3 puntos bajos y un aumento. Así que aquí viene el primero y vamos a estar perdiendo la hebra que cortamos y el resto de la blanca por atrás. Y así nos vamos a ir repitiendo durante toda la vuelta, que al final tengamos un total de 10 puntos bajos. Y aquí vamos a dar inicio a la vuelta 22. Y en esta vuelta 22 lo que vamos a hacer es 4 puntos bajos y un aumento. Y así vamos a repetir durante toda la vuelta para que al final tengamos un total de 12 puntos bajos. Y aquí viene el aumento. Así que continuamos tejiendo y nos vemos para el final de la vuelta. Y vamos a dar inicio a la vuelta 23. Y a partir de esta vuelta 23, la vuelta 24 y la vuelta 25, lo que vamos a hacer es mantener la misma cantidad de puntos bajos, que son 12. Así que vamos a tejer y nos vemos para el final de la vuelta 25. Y para el final de la vuelta 25, lo que vamos a hacer es un punto raso y cortar nuestra hebra. Jalamos. Y lo que vamos a proceder es a rellenar un poquito nuestro bracito. Pero realmente muy poquito porque es muy delgado lo que es el brazo. Vamos a meter un poquito de relleno donde usted sienta que está bien. Y recuerde que de esta piececita del bracito vamos a estar tejiendo 2. Y los dejamos acá para esperar el resto del cuerpo. Y vamos a dar inicio a la parte del piecito con un anillo mágico y dentro de este anillo mágico vamos a hacer 8 puntos bajos en lo que será nuestra primera vuelta. Aquí llevamos 2. Y el 8. Una vez que tenemos los 8 puntos bajos, vamos a cerrar nuestro anillo mágico y a colocar el marcador. Y estamos listos para iniciar la vuelta número 2. Y en esta vuelta 2 lo que estaremos tejiendo será un aumento en cada punto bajo de la vuelta anterior. O sea que al final tendremos un total de 16 puntos bajos. Así que continuamos tejiendo y nos vemos para el final de la vuelta 2.
Y ya estamos listos para la vuelta número 3. Y en esta vuelta número 3 y en la vuelta número 4, lo que vamos a hacer es mantener la misma cantidad de puntos bajos, que son 16. Colocamos el marcador para no perder nuestra cuenta, porque como estamos tejiendo en espiral, no queremos equivocarnos. Así que continuamos tejiendo y nos vemos al final de la vuelta 4. Y ya estamos acá para dar inicio a la vuelta 5. Y en esta vuelta 5 lo que vamos a tejer son 6 puntos bajos. Aquí está el primero. Colocamos el marcador. Dos, 3, 4, 5 y 6. Luego vamos a hacer una disminución. Y aquí viene, lazamos la hebra de adelante de las dos siguientes puntos, agarramos y lazamos. Y ya está lista nuestra disminución. Y ya después nos vamos a continuar con 6 puntos bajos para terminar la vuelta con un total de 14 puntos bajos. Así que nos vemos al final. Y ya estamos listos para dar inicio en la vuelta 6. Lo que vamos a hacer son 5 puntos bajos. Aquí está el primero. Dos. 3, 4 y 5. Ahora continuamos con una disminución. Después de esta disminución, vamos a cerrar con un total de 5 puntos bajos para concluir la vuelta con 12 puntos bajos. Así que continuaremos tejiendo y nos vemos al final. Y ya estamos listos para dar inicio a la vuelta 7. Y a partir de esta vuelta número 7 y hasta la vuelta número 10, lo que vamos a hacer es mantener la misma cantidad de puntos bajos, que son 12. Así que continuamos tejiendo y nos vemos para el final de la vuelta 10. Y aquí vamos a dar inicio a la vuelta 11. Y en esta vuelta 11 lo que vamos a hacer es un cambio de color. Y lo haremos en la barriguita de atrás. Vean. Aquí está el punto. Vamos a tomar la barriguita de atrás. Iniciamos con el nuevo color. Y estaremos tejiendo esta vuelta 11 y la 12 con este color gris. Pero siempre tomando en la primera vuelta, la vuelta 11, solamente la barriguita de atrás. Y ya a partir de la vuelta 12 continuamos tomando el punto completo. Vean cómo yo voy ocultando las dos hebras dentro del tejido para que al final se desaparezca y no tengamos sobrante. Así que tejeremos y nos vemos para el final de la vuelta 12. Y recuerden, mantendremos la misma cantidad de puntos bajos, que son 12. Y daremos inicio a la vuelta 13 con cambio de color. Vamos a retomar el color blanco
Y vamos a estar tejiendo la vuelta 13 y la vuelta 14 con el color blanco, manteniendo la misma cantidad de puntos bajos, que son 12. Así que continuamos tejiendo y nos vemos para el final. Y ahora vamos a dar inicio a la vuelta 15. Y en esta vuelta 15 volvemos a cambiar el color al color gris. Y vamos a tejer durante la vuelta 15 y la vuelta 16 la misma cantidad de puntos bajos, que son 12. Así que continuaremos y nos vemos para el final de la vuelta 16. Y daremos inicio a la vuelta 17 y lo haremos cambiando al color blanco. Y continuaremos tejiendo durante la vuelta 17 y la vuelta 18 con el color blanco la misma cantidad de puntos bajos, que son 12. Así que continuamos y nos vemos para el final. Y vamos a dar inicio a la vuelta 19 y vamos a hacer un cambio de color. Regresamos al gris. Y durante esta vuelta 19 y la vuelta 20 vamos a estar tejiendo con el color gris, manteniendo la misma cantidad de puntos bajos, que son 12. Así que continuamos y nos vemos al final. Y daremos inicio a la vuelta 21. Y en esta vuelta 21 vamos a hacer cambio de color, regresamos al blanco y vamos a tejer durante toda la vuelta 21 y la vuelta 22 con el color blanco un total de 12 puntos bajos por vuelta, manteniendo. Así que continuamos y nos vemos para el final. Vamos a dar inicio a la vuelta 23 y en esta vuelta 23 cambiamos al color gris y vamos a estar tejiendo durante la vuelta 23 y la vuelta 24 la misma cantidad de puntos bajos, que son 12. Así que tejeremos y nos vemos para el final. Y vamos a dar inicio a la vuelta 25, donde vamos a retomar el color blanco y vamos a estar tejiendo durante la vuelta 25 y la vuelta 26 la misma cantidad de puntos bajos, que son 12. Así que continuamos y nos vemos para el final de la vuelta 26. Y aquí vamos a dar inicio a la vuelta 27, donde volveremos a retomar el color gris para tejer las siguientes dos vueltas, que son la 27 y la 28, manteniendo la misma cantidad de puntos bajos, que son 12. Así que tejeremos y nos vemos para el final de la vuelta 28. Y estamos listos para la vuelta 29. Y en esta vuelta 29 retomamos el color blanco y lo que vamos a tejer durante la vuelta 29 y la vuelta 30 son 12 puntos bajos, la misma cantidad que traíamos. Así que continuamos tejiendo y nos vemos para el final. Si usted ha estado viendo todo este video y se pregunta ¿dónde está el patrón de esta linda osita con su sombrerito? Le voy a dejar un link acá y también en la descripción de este video por si usted quiere tejerla luego. Y dicho esto, vamos a continuar con la vuelta 31. Y en la vuelta 31 vamos a cambiar nuevamente de color. Vamos a usar el gris y vamos a tejer toda la vuelta 31
y la vuelta 32 con el color gris y haciendo la misma cantidad de puntos bajos, que son 12. Así que tejeremos y nos vemos para el final de la vuelta 32. Una vez que hemos llegado al final de la vuelta 32, vamos a hacer un punto raso y a cortar lo que es la hebra gris. La blanca todavía la vamos a dejar porque con la blanca vamos a iniciar lo que es el cuerpecito de nuestra muñequita. Así que recuerden que de esta piececita que son los piececitos y las piernas vamos a hacer 2. Así que continuamos. Y para concluir lo que es el piecito, el calcetín, lo que vamos a hacer es en el bucle de adelante, en la barriguita que dejamos adelante, a la hora que lo tejimos, vamos a hacerle toda la vuelta de puntos rasos, nada más como para hacerle un borde al calcetín y que se note diferente. Aquí metemos en la siguiente y así nos vamos toda la vuelta. Así que tejeremos y nos vemos para el final. Y vamos a dar inicio a esta botita primeramente con un anillo mágico. Y dentro de este anillo mágico vamos a tejer 8 puntos bajos. Una vez que tenemos los 8, vamos a cerrar el anillo mágico y tenemos lista la primera vuelta. Para la segunda vuelta, lo primero que vamos a hacer es un aumento. No olviden poner el marcador para no perder la cuenta. Entonces aquí tenemos el primer aumento y vamos a continuar con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Luego vamos a hacer un aumento. 1 y vamos a concluir esta vuelta con 3 puntos bajos. Teniendo un total de 10 puntos bajos en toda esta vuelta número 2. Y vamos a dar inicio a la vuelta 3, la cual vamos a empezar con un aumento. Ponemos el marcador y aquí está el aumento. Luego vamos a continuar con 3 puntos bajos. Seguidos de 2 aumentos. Aquí viene el segundo aumento. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3.
Y vamos a concluir esta vuelta en la última puntada con un aumento. Y aquí está. Ya está lista la vuelta 3 con un total de 14 puntos bajos. Y aquí estamos para la vuelta número 4. Y en esta vuelta número 4 lo que vamos a hacer es 2 aumentos seguidos. Ponemos el marcador. Y acá está el primer aumento. Luego aquí hacemos el segundo aumento. Y después vamos a continuar con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Ahorita continuamos con 4 aumentos y nos vemos para el final de estos 4 aumentos. Luego continuamos con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Luego cerramos la vuelta con 2 aumentos, que son 2 puntos bajos en cada punto bajo de la vuelta anterior. 2 aumentos. Y vamos a acabar esta vuelta con un total de 22 puntos bajos. Y ya estamos listos para la vuelta número 5. Y en esta vuelta vamos a mantener la misma cantidad de puntos bajos, que son 22. Pero esta vez los vamos a tejer en la barriguita de atrás. Ponemos el marcador y tejemos, vean, solo agarro la barriguita de atrás. Lo que quiero es dejar la barriguita de adelante para que saque en la botita una especie de borde. Vean cómo tomo la barriguita de atrás y hago el siguiente punto bajo. Así nos vamos a ir toda la vuelta con 22 puntos bajos. Así que nos vemos para el final. Y ahora vamos a dar inicio a la vuelta 6. Y en esta vuelta 6 lo que vamos a hacer es mantener la misma cantidad de puntos bajos, que son 22. Pero esta vez sí lo haremos tomando la barriguita de adelante y la de atrás. Vamos a tomar las dos, el punto completo. Así que tejeremos 22 puntos bajos y nos vemos para el final de la vuelta 6. Y vamos a dar inicio a la vuelta 7, donde estaremos tejiendo primeramente 7 puntos bajos. Aquí está el primero. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora vamos a hacer 4 disminuciones. Vamos a tomar hebra adelante y cerramos nuestra primera disminución. Así vamos a hacer 4 disminuciones. Aquí va la segunda, tercera, y cuarta. Después de esta cuarta disminución nos van a quedar 7 puntos bajos solitos por tejer, que tejeremos para cerrar la vuelta con un total de 18 puntos bajos. Así que nos vemos para el final.
Y aquí damos inicio a la vuelta 8. Y en esta vuelta 8 vamos a tejer 7 puntos bajos. Ponemos el marcador. Aquí vamos. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora vamos a hacer 2 disminuciones. Aquí está la primera. Aquí hacemos la segunda. Y después de esta segunda disminución, lo que vamos a tejer son 7 puntos bajos solitos para terminar la vuelta con un total de 16 puntos bajos. Así que continuamos y nos vemos para el final. Y ya estamos listos para la vuelta número 9. Y a partir de esta vuelta número 9 y hasta la vuelta número 12, lo que vamos a hacer es mantener la misma cantidad de puntos bajos, que son 16. Así que tejeremos estas 4 vueltas y nos vemos para el final. Y ya estamos listos para la vuelta número 13 y última. En esta vuelta número 13, lo que vamos a estar haciendo es tomar y hacer un punto raso en cada punto bajo de la vuelta anterior, que recordamos que son 16. Así que vamos a dar toda la vuelta con puntos rasos para crear ese borde de la bota. Así que tejeremos toda la vuelta y nos vemos para el final. Y cuando llegamos al final de la vuelta, lo que vamos a hacer es cortar la hebra, jalarla y la vamos a cerrar por atrás. Recuerden que de esta botita vamos a hacer 2. La introduzco acá por dentro y ahorita la aseguramos para colocarla en el piecito de nuestra muñeca. Y así quedan listas las 2 botitas. Y hemos llegado al final de este capítulo 2. Si usted ha tenido alguna duda en este tejido, por favor déjeme un comentario y yo con muchísimo gusto aclararé su duda. Si le está gustando el video y el proyecto, regáleme un like y le voy a dejar de este lado una bolita para suscribirse a mi canal y activar la campanita para que YouTube siempre le avise de todos mis proyectos. Y de este otro lado voy a dejar la serie completa de esta muñequita amigurumi tejida a crochet para Navidad y también le voy a dejar un osito tejido a crochet. Yo me despido por hoy, soy Sadia Herrera, bye.